Pues vamos a hablar con Pedro Casibio, que es experto en seguridad informática, sobre una de las noticias del país que se habla un poco en las últimas horas, o por lo menos que está en boca de todos, porque un joven tuiteó la palabra saqueo. Aparentemente no se sabe si intentó fogonear o cuáles fueron sus intenciones, pero sí algunos tuits que de verdad no promulgaban el amor, sino todo lo contrario, el odio. Por eso vamos a hablar con el especialista en seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, sí, te escucho. Bueno, Pedro, preguntarte cómo funciona esto de, no sé si llamarlo espionaje, hablo desde la ignorancia, pero sí la forma en la que el Estado o diferentes mecanismos de seguridad colaboran para identificar este tipo de personas que no tienen buenas intenciones cuando hacen publicaciones en redes sociales. Bueno, a partir de hace unos años, los sistemas de seguridad de la nación empezaron a implementar distintos tipos de estructuras llamadas OSINT y otras estructuras con software determinado de una empresa llamada Oracle, la cual se encarga de analizar todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿sí? O sea, ellos pueden testear si una información que se ingresa a la red social, qué tipo de impacto tiene, o sea, si es positivo, si es negativo, incluso llegar a ver a qué personas le resulta negativa la noticia o positiva, todo lo contrario, ¿no es cierto? Generalmente se utiliza para ver dentro del impacto, generalmente se utiliza para lo que tiene que ver con propagandas políticas y muchas veces para todo lo que tenga que ver con una campaña política. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿cuándo los servicios del Estado pueden intervenir una comunicación o investigarnos? ¿Sí? Todos sabemos que a partir del momento en que nosotros ponemos nuestra información en Internet pasa a ser pública. Claro. La misma no puede ser investigada sin la orden de un juez. O sea, se necesita la orden de un juez para armar una carpeta en la cual se puede hacer un seguimiento a una persona determinada, siempre con una orden judicial, en la cual ahí las fuerzas encargadas en ese momento pueden no solo intervenir la comunicación, o sea, ver de qué IP sale, qué tipo de comunicación es, qué es lo que se publica, etcétera, etcétera, y armar lo que se llama una carpeta, ¿no es cierto? O sea que se interviene primero cuando hay una presunción de que puede haber una negatividad, un efecto negativo en la sociedad. Ahí se genera una alerta y posterior aprobación judicial recién se interviene en una comunicación. Claro, generalmente esto ocurre, por ejemplo, en las investigaciones. En las investigaciones donde hay casos ya sea de grooming, pedofilia, asesinatos, el que fuera, una investigación judicial, un juez determina, emite una orden, sí, ¿no es cierto?, donde a partir de ese momento todas las comunicaciones pueden de alguna manera ser monitoreadas. Perfecto. Pedro, te quería preguntar previo tu opinión como especialista respecto de la polémica que se está generando por allí respecto de hasta dónde llega o no las facultades o la constitucionalidad de esto. Digo, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es viable, no es viable? Mira, yo creo que hay un problema con esto muy serio, que es cómo se va a manejar la información. O sea, si a mí vos me preguntás, me parece correcto, si a mí personalmente, una opinión personal, si es correcto que una persona que está llamando o incitando a cometer una acción delictiva pueda ser con anticipación identificada, me parece correcto. Creo que nadie estaría en desacuerdo con algo así. Ahora, el problema radica en cuando esto se utiliza con fines políticos. Claro. ¿A qué me refiero con fines políticos? Cuando hay una persecución política y esto se vuelve de alguna manera conveniente. Claro. Que es lo que todos los países del mundo siempre cuestionaron ante estos casos. Que muchas veces esta información se utiliza con otros fines y no con los fines correctos. Y es una línea muy delgada, Pedro, porque claramente
digo, los únicos que saben cómo se maneja esta información, con qué criterios, son los que están a cargo de estos mecanismos de inteligencia que termina siendo el Estado, así que no hay forma que un tercero sepa de qué manera administran esos datos, ¿no? Correcto, eso es correcto. Y no solamente eso, mirá, en la actualidad hay un software, por ejemplo, que lo utilizó, por ejemplo, el gobierno de Macri, es de orden público, un software de Oracle que se encargaba del análisis de toda la información que había en las redes sociales. Este software, además de que cuesta una fortuna, porque la empresa Oracle lo alquila por mes a este software y cuesta una fortuna saber sobre toda la información de un país, y se puede monitorear, se utilizaba en realidad con fines meramente de campaña política, donde querían saber el impacto de una noticia o, por decirte, cómo el caso Maldonado estaba influenciando en las redes, claro, o cómo una propaganda determinada estaba influenciando en la sociedad. ¿Me explico? Se entiende perfecto, Pedro. Y para finalizar, la última consulta que te hago, porque se nos está terminando el tiempo, es, según tu opinión, ¿se le está sacando el jugo a estos sistemas? Digo, ¿se le saca el jugo a este software, a esta inteligencia que nos permite en realidad evitar tantas cosas quizás mucho más graves? ¿De verdad se le está dando el uso que se debería? Personalmente creería que no. Estaría siendo muy bien utilizada si se utiliza en el narcotráfico, en casos de pedofilia, casos de grooming, para evitar realmente vandalismo o realmente donde se va a cometer una acción delictiva que sea importante, ¿no es cierto? Ahí me parecería que es coherente. Por ahí utilizar tantos recursos y tanto dinero y tanta infraestructura solamente para medir cómo políticamente una sociedad se va a mover, por ahí personalmente, es una opinión personal, no me parece la manera correcta de que se utilice. Totalmente. Pedro, muy claro y agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pedro Casibio es experto en seguridad informática y muy claro como siempre con su nota.